Bien, celulares apagados, cinturones abrochados y arrancamos con la tarde. De nuevo, agradecer a las empresas que colaboran con esto, empresas patrocinantes. Yo tengo que hacer como el gordo la nata, miro acá esto, vieron, para ver si me pasan las fotos. Agrositio, Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio de Rosario, Dow AgroSciences, Four Seasons Hotel, Monsanto con sus marcas de Calp y Roundup, Pioneer, empresas auspiciantes, Advanta Semillas, Arvales DuPont, Asociación de Cooperativas Argentinas, Banco Francés, Banco Galicia, Bayer Crop Sciences, Syngenta, y nos acompañan la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Cargill, Don Mario, Glucovil, KWS, GEAR, Mercado a Término de Buenos Aires, Nidera, Profértil, Valley. Y agradecemos a los medios aquí presentes, Agromercado, Canal Rural, Clarín Rural, La Nación Campo, La Red, Mundo Campo, Radio Belgrano, Radio Colonia, Radio Mitre, Radio Rivadavia, Revista Chacra. Y a toda la gente además, y lo digo aprovechando la cámara, ya hay más o menos 560 personas que también nos están viendo. Yo les contaba a la mañana de 22 provincias y de 10 países, así que, bueno, también un mensaje de agradecimiento a los que nos están viendo en directo por Internet. Queremos agradecer también a instituciones que adhieren a este Congreso Maizar 2013, a la Fundación Banco de Alimentos. Tuvimos un video que se vio, creo que, en el corte anterior. Les recuerdo que tenemos esos minutos. Por suerte en este congreso nos salió bastante bien el ida y vuelta. Hicimos Web 2.0 y tuvimos espacio, cosa que a veces no nos da, ¿no?, para preguntas. Y la realidad es que salió buenísimo porque dio mucho tiempo prácticamente a todas las preguntas de ustedes. Recuerden que las chicas están caminando por acá. Es bueno, cuando uno está sentado acá se da cuenta que es bueno cuando las preguntas llegan antes, porque si no lo atoramos al que está de moderador, entonces el moderador puede agruparlas y por ahí no repetir los conceptos. Así que eso nos ayuda un montón. Y ahora sí, entonces nos vamos al primer bloque con Aníbal Ivancic y Carlos Echepare. Suerte. Bueno, gracias. Bueno, a mí me toca el tercer módulo, la problemática de los mercados de maíz. Lo voy a presentar a Carlos Echepare. Mi nombre es Aníbal Ivancic, vicepresidente primero de Maizar. Y bueno, Carlos, ex director de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ex presidente de la Asociación Panamericana de Bolsas de Productos, ex profesor titular de ISEA y Universidad de Belgrano, es gerente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y director periodístico de Canal Rural. Bueno, yo pensé que después de comer iba a ser el final lleno. Así que bueno, Carlos, estamos... Bueno, me voy a parar. Buenas tardes a todos y a todas. Me falta el otro de este lado, ¿no? Lindo se ve sentir acá. Bueno, buenas tardes en serio. Gracias a Maizar por darme la oportunidad de hablar con ustedes después del almuerzo. Yo creo que a esta altura ya no saben cómo hacer para sacarme de encima, pero no lo van a lograr. La verdad es que yo les comentaba recién antes de hablar con todos ustedes, a la gente que hablábamos acá, uno a veces se siente bastante desganado, bastante cansado. Y a lo mejor a mí se me nota mucho últimamente de que eso me está pasando. Uno tiene la sensación de que se encuentra solo y ve en quien uno se dirige poca capacidad de respuesta, o más que capacidad diría poca voluntad de respuesta. Y cuando uno mira los resultados a veces de la producción, dice, y a lo mejor el equivocado es uno. Yo miraba estos días preparando la charla de Maizar y digo, para la política aplicada, la producción de maíz no ha sido tan mala. No se dio el caso, por ejemplo, que se dio con el trigo. El maíz, mal o bien, por mucha incorporación de tecnología, por mucha eficiencia de parte de los productores, sigue manteniendo un nivel de producción interesante.
Lógicamente deberíamos tener un nivel de producción tal vez mayor. Pero la realidad es que el resultado no es tan malo. Y de alguna manera eso me genera expectativas para el futuro. Siempre y cuando uno tenga en consideración que el futuro no va a cambiar mucho lo que estamos viviendo hoy para mejor. Yo vengo diciendo hace un tiempo que nadie puede especular con que de acá en los próximos años va a haber hacia el sector un cambio positivo en materia de política. Quien especula con esa posibilidad, aún después de las elecciones de octubre, sea cual sea el resultado, me parece que peca por lo menos, y para decirlo finamente, de ingenuo. Es decir, suponer que de acá al 2015 podría haber un cambio positivo para el sector. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Probablemente si ganan la elección porque la ganan, si pierden porque la pierden y si la empatan porque la empatan. Pero el resultado respecto de la actitud de este gobierno con el sector no va a ser bueno. Miren, si quieren, como ejemplo, lo que pasó después del 2007, lo que pasó después del 2009 y lo que pasó después del 2011. Ahí tienen los tres escenarios posibles, y en los tres escenarios, si ustedes hacen memoria, se dieron políticas más agresivas hacia el sector, absolutamente más agresivas. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Yo escuchaba hoy temprano cuando hacían la apertura del Congreso, y un poco les estaban diciendo esto: el mundo, por suerte, para nosotros va a seguir teniendo hambre, la Argentina está en condiciones de producir cada vez más y mejor, y esa producción cada vez más y mejor seguramente va a tener un destino. Ese destino está ansioso de lo que la Argentina produce, y días pasados se hacía un estudio y terminábamos en la conclusión de que la Argentina hoy produce alimentos para 419 millones de personas. Ahora, de ahí a que nosotros sepamos aprovechar esa oportunidad, hay una distancia muy grande. No depende tanto de los productores, que dan todo el tiempo muestra de eficiencia productiva y dan todo el tiempo muestra de la voluntad de seguir produciendo. Fíjense lo que pasó con el trigo, por ejemplo, y ahí tienen claramente lo que les digo. Es decir, los otros días hizo el Congreso de Trigo. Con la historia del trigo, uno debería suponer que no iba a ir nadie. Y había 1000 tipos queriendo saber qué iba a pasar con el trigo, como si no lo supiéramos. Pero bueno, pero es la voluntad del productor de seguir trabajando y la ilusión que tiene de que algo va a cambiar. Y ahora le vendieron este espejito de color que es el fideicomiso, metieron un poco más de gente en la bolsa y todavía alguno sigue pensando que algo puede cambiar. Yo digo, no es ingenuo, no es iluso, tiene buena voluntad, digámoslo así. Pero pensar a alguien que puede estar haciendo un negocio en función de algo que este gobierno le promete a futuro, con las características de todo lo que se anunció durante los últimos años y de lo cual absolutamente nada se cumplió, es, cuanto menos reitero, ingenuo. El mundo va a seguir creciendo, sobre todo el mundo que a nosotros nos interesa. No es que el mundo se nos vino encima, ese es otro mensaje absolutamente equivocado. Yo les puedo asegurar desde el punto de vista de los productores agropecuarios, deberíamos firmarle al mundo que el mundo seguirá así por los próximos 50 años. Si este es el mundo que se nos vino encima, no quiero ni pensar en serio cuando el mundo realmente se nos venga encima lo que nos puede llegar a pasar. Lo que estamos sufriendo hoy internamente son las consecuencias de la política que hemos venido aplicando. Y entonces el mundo tiene, por un lado, la situación de oferta y demanda, en donde claramente nos esperamos un 2013-2014 más tranquilo, porque era lo lógico. Después de un mundo con tan buenos precios como tuvimos hasta el año pasado, evidentemente los productores del mundo que reciben el 100% del precio internacional se iban a largar a producir. Lo hacemos nosotros que recibimos el 50%, se imagina el que recibía el 100%, más allá del tema costos. Después tenemos una economía mundial que mal o bien se va acomodando a partir de decisiones políticas que siguen favoreciendo el consumo, y por supuesto la alimentación está de ello. Y no se pueden olvidar, eso sí, porque si no van a volver a cometer errores, que en nuestros mercados hay un alto componente especulativo que me apuro en aclarar que no es malo, es bueno. Nos facilita a nosotros muchas de las cosas. Si no tuviéramos los especuladores que tenemos en Chicago, estaríamos hablando de otro panorama. Ahora, cuidado, seamos conscientes que eso existe y por lo tanto no nos engañemos con los precios. Pasó el año pasado con la soja, muchos productores que, vamos a hablar en tipo de cambio oficial, después tenemos un párrafo para el otro tipo de cambio. Pero ¿se acuerdan el año pasado cuando la soja llegó a 2.000 pesos, $410 en ese momento?
y los productores veían que la soja nueva estaba a $350 y uno le decía, ¿por qué no vendés? Porque todo indica que la soja va a bajar. No, si ahora está a 400, ¿cómo voy a vender a 350? Ahora les está pasando exactamente lo mismo con el trigo. Ahora ven el trigo disponible por la barbaridad de la política a 330, $340 y ven el futuro a 200 y dicen, no, ¿cómo voy a vender a 200 lo que hoy vale 330, 340? Y eso lleva a tomar decisiones equivocadas, a punto tal que hoy estamos con un montón de stock de soja, con un mercado de soja que va hacia abajo, que ojalá Estados Unidos tenga algún desastre en el medio, pero si no lo tiene va a seguir bajando, y con muchísimos productores que se guardan la soja pensando que se están cubriendo. Y ahí viene el tema. Yo les pregunto, si acá hubiera una devaluación en la Argentina, cosa que por ahora el gobierno dice que no lo va a hacer, ¿ustedes creen que le van a dar ese beneficio a los productores de soja? Y ahí volvemos al tema de la ingenuidad. Nadie puede sorprenderse si el gobierno hace algún ajuste del tipo de cambio y lo deja fuera al campo, porque es la lógica. Es la lógica. Entonces, cuidado, yo no digo que salgan a vender la soja o el maíz o el trigo, pero tengan en claro que si están trabajando sin coberturas, el riesgo es muy grande. Con un tipo de cambio que cada vez se dispara más arriba, con un producto que ustedes tienen que no va a ajustar nunca por ese tipo de cambio y con costos que cada vez se van a ir más a ese tipo de cambio y no solo el costo productivo, sino también el costo de su vida, el costo de la vida de todos nosotros. El mercado mundial de maíz está básicamente dominado por Estados Unidos, tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista comercial. El año pasado tuvimos la suerte que a Estados Unidos le fracasara la cosecha, como espero que no lo estén traduciendo esto. Ahora, lo lógico es que este año le vaya medianamente bien. Tenemos una primera señal. Estados Unidos en febrero tiró una cifra de 370 millones de toneladas, ahora tiró 359, ya es menos. Y probablemente con la demora que hay en la siembra, hoy estamos con un 28-30% sembrado, cuando el año pasado estábamos arriba del 80%, a lo mejor la caída productiva es mayor de la que se muestra acá. Pero evidentemente, si no tiene ninguna complicación climática, va a tener una mejor cosecha que el año pasado. Fíjense el stock está en apenas 19 millones de toneladas. Si Brasil hubiese podido exportar todo lo que dispone de exportar, hoy Brasil sería el principal exportador mundial. Por suerte para nosotros también, Brasil tiene serios problemas de logística y de infraestructura que hacen que estén demorados sus embarques de soja y no pueda sacar después todo el maíz que tiene para sacar. Brasil se va a quedar con amplios stocks, pero lo cierto es que la situación de oferta y demanda mundial pinta más tranquila. Por otro lado, los chinos aparecen como compradores otra vez para el 2013-2014, ya iban a ser en el 2012-2013, después no lo han sido tanto, ahora Luzda dice para el 2013-2014. De todas maneras, fíjense que si hay un cambio que es importante, que es el que está puesto acá. Esperen, vamos para adelante. Está puesto acá, que es China pasó de ser exportador, ahora poco a poco se va convirtiendo en importador, y para este año nuevo se especula con 7 millones de toneladas, lo cual es un buen dato para el mercado. Y Brasil, el fenómeno de Brasil, que como les decía antes, hasta el año 2000, era un importador de maíz, lo importaba de la Argentina, era a punto tal que nosotros tenemos la misma preferencia arancelaria que teníamos con trigo, también con maíz, vía el Mercosur, porque Brasil estaba previendo que iba a seguir comprándole maíz a la Argentina. Brasil da vuelta a su política, modifica, trabaja con coherencia, como lo hemos escuchado acá, en comunión entre el sector privado y el sector público. Y hoy Brasil no solo se autoabastece, sino que exporta más que la Argentina. Este año pudo, en teoría, exportar más que Estados Unidos inclusive, y además es el primer exportador mundial de carnes, que es valor agregado al maíz, es decir, las hizo todas bien aparentemente, ¿no? Y entonces decía, vamos a tener una situación de oferta y demanda mundial a futuro más tranquila, salvo que haya alguna contingencia climática muy negativa para Estados Unidos que hoy no se ve. En ese contexto, los precios del maíz a nivel mundial están bajando, pero estamos hablando de $250 julio, que es un valor más que interesante en el mercado de Chicago. Ahora, cuando nos vamos a noviembre, cosecha de Estados Unidos en el medio, nos encontramos con ya 208 y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Si miramos 208 a futuro, le sacamos los problemas que tenemos internamente, no hagan cuentas porque el precio del maíz es para complicarse la vida. Ahora, yo les digo, hoy por hoy mi panorama es, ojalá Estados Unidos no tenga la cosecha que vaya a tener, no lo traduzcan esto, creo que no la van a tener,
Creo que no la van a tener porque tienen que tener un rendimiento de casi 10.000 kilos por hectárea. Después de una seca tan grande va a ser complicado, la siembra viene demorada, etc. Y eso podría mejorar los precios. ¿Qué precios podría mejorar? El 208. Difícilmente mejore el 250. Aunque se puede dar que en el corto plazo, por un faltante de mercadería que hay en Estados Unidos, el precio de Chicago suba. Ahora, si acá no están los exportadores participando del mercado, ¿por qué creen ustedes que acá va a subir internamente el precio de la mercadería disponible? No hay ninguna razón para que ello pase. Y ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el mercado local. Pero antes de eso, lo que ustedes no pueden olvidarse es que históricamente los precios del maíz están acá arriba. Miren lo que era la historia de los 90, de los principios de los 2000, y eso sigue mostrando que los precios del maíz son muy buenos a nivel mundial. Fíjense que el promedio entre el 90 y el 2007 fue de $98 por tonelada, hoy estamos hablando de 250 o en el peor de los casos de 208. Vamos a la cadena del maíz argentino y las implicancias que tiene. Acá hay un dato que no es menor y que es, a diferencia del trigo, en donde yo impacto con lo que pase con el precio del maíz en la industria molinera única y exclusivamente, y después de ahí yo hago referencia a que el precio de la harina de trigo poco tiene incidencia en el precio del pan. En el caso del maíz, tengamos en cuenta que la cadena de maíz es mucho más completa, es mucho más compleja, y la incidencia del maíz es mucho más importante en las carnes y en determinados productos que tienen al maíz como materia prima. Y esto ha hecho que salir del embrollo en que estamos hoy sea cada vez más difícil. Yo realmente me siento del otro lado y digo, es posible hoy liberar el precio del maíz y es muy dificultoso. Es muy dificultoso y de hecho ustedes están viendo cómo hoy, después de años de políticas equivocadas que incluyeron subsidios a determinados sectores, cuando esos sectores le quitan el subsidio, se dan cuenta que no pueden seguir trabajando. Y eso es lo negativo de todo esto. Subsidios que además se los dio el propio productor. Porque acá está la gran diferencia entre los subsidios de otros países y los subsidios nuestros. Los subsidios nuestros salen del mismo sector. Entonces no tiene ningún sentido porque siempre hay alguien que se perjudica. Y cuando yo quiero acomodar las cosas, me encuentro con que si quiero equilibrar, ahora perjudico al que le daba el subsidio. Distinto es en otros países desarrollados, en donde el subsidio sale de otras actividades de la economía, no de la propia actividad. Entonces, en el mercado local tenemos, por un lado, una Argentina que ha exportado su maíz a precios internacionales y, por otro lado, un productor que ha recibido mucho menos de lo correspondiente. Lo que el productor recibe es las barras amarillas. Simplemente como referencia, estas son la etapa del gobierno menemista, esta es la etapa de la Rúa y después viene, bueno, la etapa de Néstor y Cristina, que como ustedes ven, han hecho funcionar los mercados muy bien y tuvimos precios récord, ni que hablar si viríamos el gráfico de la soja, ¿no? Lo cierto es que al productor formalmente tenía una retención del 20, 23%, 25% y en algún momento lo llegaron a descontar hasta el 42% del precio por este particular manejo de las exportaciones. La Argentina ha exportado maíz e inclusive en esta etapa, ahora lo vamos a ver, ha batido récords de exportaciones de maíz, pero hay una gran diferencia entre exportar cuando el mundo lo necesita y exportar cuando ellos nos dejan, que es lo que ha pasado. La Argentina ha venido exportando maíz y trigo cuando al gobierno se le antoja. En el momento en que al gobierno se le antoja. Y entonces se le antoja exportar maíz cuando el mundo no lo necesita, o cuando bajan los precios, o se le antoja exportar trigo cuando Brasil no lo necesita, que es nuestro principal cliente. El año pasado se hicieron unas modificaciones que fueron buenas, y todavía los resultados están a la vista. Había una caída del área sembrada, y entonces el gobierno que necesitaba plata, tengamos en cuenta que el gobierno hace los cambios porque necesitaba plata, no porque los quería ayudar a ustedes, arregla con los exportadores le adelantan la plata de las retenciones, abre un megacupo de exportaciones anticipados, le dice a los exportadores, tráiganme la mercadería comprada y les doy el ROE, y esto hace que los productores reciban $200, $205, ¿se acuerdan que decíamos? Vendan ahora porque después en cosecha va a ser mucho más complicado, de hecho eso está pasando, claro, los $200 de aquel momento eran una cosa, los $200 de hoy son 100, pero ese es otro problema. Sobre el cual también vamos a hablar. Como les decía, el área sembrada de maíz aguantó bastante, fíjense lo que es. Es decir, aguantó bastante a pesar de todos estos desbarajustes, de que en algún momento ustedes le restaban 40 o 45% del precio. ¿Por qué? Porque el precio mundial era muy alto. Llegamos a tener el precio del maíz en el mercado internacional de $350. Acá estábamos contentos porque le daban 200. La producción aumentó. Esta luz verde que se prendió acá, ¿qué es? Nada, ¿no? La superficie, la producción aumentó cuando el clima acompañó, pero fíjense ustedes lo ridículo de la política. Acá ustedes tienen la producción por un lado dividida en lo que es consumo interno, que es la barrita celeste de arriba, y lo de abajo que son las exportaciones. Tuvimos que escuchar
que hacían toda esta política para proteger la mesa de los argentinos, cuando teníamos de excedente 2/3 de la producción, y no tuvimos más porque no dejaron que se produjera más. Entonces, esto es así en maíz, también fue así en trigo. Es decir, estamos protegiendo una mesa que no hacía falta nunca protegerla porque producíamos tanto que sobraba maíz. Y estaríamos produciendo mucho más si no hubiesen inventado esta historia. Fíjense lo que es, tuvimos este año particularmente, 2013, probablemente con un récord de exportaciones, pero también lo tuvimos en el 2012, también lo tuvimos en el 2011 y también lo tuvimos en el 2010. ¿Por qué los productores no lo pudieron aprovechar? Por lo mismo que yo les decía antes, se los deja exportar a los exportadores cuando el gobierno se le antoja. Cuando el productor necesita tener como referencia ese mercado mundial, o casualidad, las exportaciones estuvieron cerradas. Con este sistema que implementaron este año, los productores con mucha habilidad vendieron, fíjense ustedes allí, al 5 de diciembre habría vendido ya 10,5 millones de toneladas de maíz. Y entre el 5 de diciembre y ahora apenas se vendieron 4,6 millones. Es decir, todo el mundo vendió el maíz anticipado, hoy lo está entregando, está cobrando los $200, lo que fuera, y les permitió más o menos acomodar la cosa. Ahora, el pobre que no vendió, ese tiene un problema, ¿no? Ese tiene un problema, ¿por qué? Porque se encuentran con que hay una demanda limitada al consumo interno, que está pagando probablemente hoy 1.000 pesos, pero que tiene unas condiciones de pago muy distintas a las exportadoras, y que bueno, habrá que ver cuánto van comprando mes a mes, porque hoy es cierto que todavía hay 7, 8 millones de toneladas de maíz sin vender, que se encuentra con un mercado que mensualmente puede requerir 300, 400, 500 mil toneladas como mucho, y el resto va a tener que seguir esperando. Con el maíz, creo yo, no va a pasar lo mismo que con el trigo en cuanto a precios. Y acá está claro, ustedes ven allí, la línea amarilla es el precio, la línea violeta son las compras de los exportadores, cómo los precios se derrumban cuando el exportador desaparece del mercado. Cuando el exportador aparece, los precios tiraron para arriba, acompañaron el mercado internacional y después en el mercado local se suma una caída de precios internacionales, pero fundamentalmente la desaparición del sector exportador. Vamos a poder exportar 18 millones de toneladas en principio tranquilamente si la producción son 25, fundamentalmente porque además el sector exportador viene con una mercadería importante de arrastre de la cosecha pasada. ¿Cómo estamos con el precio? Ya estamos otra vez en diferencial importante, ahí tenemos, estamos alrededor de $20, que a lo mejor si el precio del maíz recupera afuera, acá no se va a dar una recuperación de la misma magnitud. Lo que sí estoy seguro es que si el precio del maíz baja afuera, acá va a bajar, eso no les quepa ninguna duda. Ahí tenemos, ya mirando un poquito a futuro, lo que es el mercado a término, la línea amarilla, fíjense que cómo se están disgregando, lo que es el disponible de lo que es el futuro sería en este caso el 2014, en base al panorama que tenemos hoy. Un 2014 con precios de $160, y cuando hablamos de eso, hablamos de valores oficiales. Yo les voy a hacer acá una comparación, la vamos a tratar de explicar rápido porque no hay tiempo. Ustedes van a ver aquí el precio en Chicago, las diferentes posiciones. El disponible sería mayo, julio, septiembre, estos son los datos del viernes, diciembre, marzo y mayo. Fíjense la caída que hay en Chicago. En el mercado local, por ahora esa caída no se ve. ¿Está claro? Por lo tanto, si yo me guardo mercadería, tratar de buscar algún tipo de cobertura que me permita por lo menos asegurarme este precio no estaría mal. Ahora estos son dólares, que en realidad en nuestra hipótesis todos sabemos que son dólares de mentiras, porque no me van a dar los dólares, me van a dar pesos. Si yo miro ROFEX, miro la cotización del dólar a futuro, que sería un poco el dólar oficial, transformo este valor en dólares en pesos y vamos a llegar acá a 1.050 en mayo del año que viene. 1.050. En noviembre estamos en 1.000 pesos, más o menos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué dólar estoy hablando? Acá estoy hablando de dólares oficiales. Si yo mantengo la brecha que hay hoy entre el oficial y el paralelo, con los 1.000 pesos que me den en noviembre voy a poder comprar $90. Si es que quiero comprar dólares. Pero más allá de si quiero comprar o no quiero comprar dólares, ustedes no se olviden de algo. Mientras esta brecha se mantenga, lo vivimos todos los días, la realidad nuestra de todos los días. Cualquiera de nosotros hoy nos dan $10.000 al tipo de cambio oficial y mañana tenemos que salir a venderlo. ¿A cuánto lo vamos a vender? ¿A 5.20? Avísenme que los espero en la salida. Lo vamos a vender a 10 pesos. Y es la lógica de cualquier operador económico, de cualquier agente económico. Entonces, cualquiera que nos vaya a vender algo a nosotros, en la medida que la brecha se sostenga, va a terminar haciendo lo mismo. Lo extraño es que los viejos como yo no nos demos cuenta de eso todavía. Porque los jóvenes le podemos decir, bueno, no vivieron esta época, pero nosotros vivimos los 70 y vivimos los 80.
Y todos sabemos en qué termina esto. Entonces, acá estamos felices y contentos. El año pasado, mientras el productor de Estados Unidos recibía 330, el de Brasil 320, el de Uruguay 310, porque a nosotros nos daban $200, que en ese momento era el equivalente a 150. Ahora vamos al escenario para el 2014 en base a los datos que tenemos hoy. Un productor de Estados Unidos estaría cobrando aproximadamente $230, algo igual en Brasil, algo igual en Uruguay, y en la Argentina, como les decía, 166. Que si se mantiene esta brecha cambiaria, van a ser $83. Yo creo que a marzo del año que viene esta brecha cambiaria no se puede sostener. Pero tantas veces dijimos lo mismo y acá estamos. Para terminar, para antes que me corra, hay algunos datos que para mí no pueden desconocerse. El tema del tipo de cambio. El tema del tipo de cambio evidentemente es un tema que no podemos. Ustedes fíjense que en la primera etapa del kirchnerismo teníamos este tipo de cambio, comparado con la década del 90. Hoy estamos acá. Esta es la desvalorización del dólar simplemente por los costos internos y ajustados por el índice de index de mayoristas a nivel general. Ahora, ¿por qué ustedes no se dieron cuenta de este fenómeno de depreciación y recién empiezan a darse cuenta ahora? Porque había algo que los compensaba, que era cuando esto se caía, el precio mundial del producto subía. Hoy tenemos las dos variables en contra. Se nos cae el dólar y se nos caen los precios. Y ahí entonces se produce la reacción. Y entonces empiezan a ver que hay costos que no les cierran. Entonces hoy que tenemos un montón de dólares, pero a partir de enero del año pasado tenemos algo más grave que es la brecha. Porque hasta enero del año pasado ustedes medían en dólares y más o menos no había mucha brecha. En enero del año pasado, cuando el corralito empieza a profundizarse, la brecha se profundiza, entonces tenemos el dólar marginal, blue, negro, azul, amarillo, el color que ustedes quieran, que está acá arriba. Y el oficial está acá. Y el gobierno todo el tiempo da señales de seguir controlando, pero no tomar en serio el problema. A punto tal que un ministro de Economía se quiere ir, la otra dice que el dólar blue no existe, Moreno habla del dólar de Clarín. Nos toman de tontos, realmente. Entonces, hoy que decimos, miren, yo tengo el dólar oficial, que es para ellos solo de 5.20. El turístico que sigue estando barato, soy 24, viajamos todo. El real vale 10, el del maíz vale 4,16. El del trigo vale 4,01 y el de la soja vale 3,38. Si yo miro este esquema y soy gobierno y me siguen haciendo soja, ¿por qué voy a cambiar la política si está fenómeno? Ahora bien, yo les pongo el precio del maíz. Arriba está en dólares oficiales y abajo está en dólares blue. ¿Ven lo que yo les digo? Que contra esto no hay protección posible. Salvo que ustedes me digan comprar insumos, buscar algún tipo de canje. Pero la realidad es que quedándome con la mercadería tampoco me estoy protegiendo de la devaluación del dólar, del dólar real quiero decir, no del real la moneda de Brasil, del dólar real. No me estoy protegiendo guardándome la mercadería. Es decir, la única forma que yo me protejo es teniendo un activo que vaya por el otro dólar. La mercadería no va por el otro dólar. Y les vuelvo a decir la pregunta. Después está en la certidumbre que ustedes tengan de que si este gobierno devalúa, les va a dar esa devaluación al campo. Si ustedes me dicen que sí, les digo, estoy de acuerdo con ustedes. Pero después no vengan a decir que se equivocaron. Avancemos. Y acá tenemos, fíjense. Lo hice con los tres productos, pero a ustedes les interesa el maíz. Pero vamos a hablar también del trigo y de la soja, porque es importante también ver estos números. La primera columna de cada producto es el precio de exportación de la Argentina hoy. La segunda es lo que me dan a tipo de cambio oficial. Y la tercera es si yo agarro esos pesos y los quiero convertir en dólares en el mercado blue, paralelo, marginal, como ustedes quieran. Miren lo que me queda. Entonces, se dan cuenta que es muy difícil planificar con esta estructura de precios. Si yo tomara el ejemplo de la 125, y no estoy diciendo que la 125 era buena, simplemente le estoy diciendo para que ustedes se den cuenta cómo fue dándose la circunstancia, y hoy están pagando mucho más de que si tuvieran la 125. Y durante un año no se han dado cuenta, o se han dado cuenta poco, y el gobierno ha recuperado de alguna manera todo lo que dejó de cobrar por la 125. Fíjense. Hoy el trigo tiene un 23%, si tuviera la 125 estaría pagando el 28%, y la realidad es que en la práctica está pagando como si fuera el 60%, si tomo el tipo de cambio marginal. El maíz estaba en 20, 39 o 65, y la soja en 35, 42 o 66.
Saquen la cuenta, 1.700 pesos de soja dividido 10, ¿cuánto les queda? $170. ¿Seguimos? Ahora bien, después hice otro cálculo, porque también me parece que, sobre todo en el caso del maíz, hay que empezar a trabajar en esto. El gobierno está claro que su principal problema es la soja. Sin embargo, si uno observa hoy, con la caída de los precios de la soja y lo que se puede venir, el maíz no le deja tan poco rédito al gobierno. Fíjense que por hectárea exportada le está dejando $415. Yo no sé si a ustedes le deja $415. Pero al gobierno le deja. Está bien que la soja le deja 550, con menos costo de inversión, para ustedes, y con menos problema por la interna para el gobierno. Pero $415 por hectárea de maíz no es para el gobierno tampoco un mal negocio que haga maíz. Se los digo para que cuando hablen con funcionarios le expliquen esto. Es decir, que también es posible que se pueda hacer mucho maíz en la Argentina. Porque además, ahí viene la parte del lobby que también hacemos nosotros. Somos unos lobistas espectaculares. Le expliquen la mano de obra, le expliquen la inversión, lo que genera el maíz, todo eso que pareciera que el gobierno no lo conoce mucho. Pero yo creo que el maíz también hasta como herramienta de política para el gobierno es bueno. Lo cierto es que, cuando yo les decía al principio, en definitiva la producción sigue creciendo, el gobierno también lo sabe, soja y maíz son la base de ese crecimiento, eso no lo podemos desconocer, por lo tanto es muy difícil convencer a un gobierno que cambie su política si el resultado es este. Claro, ahora se va a encontrar con un 2014, donde la cosa va a ser complicada, pero ya pasaron las elecciones del 2013, porque todavía en el 2013 no se va a sentir el efecto este que estamos teniendo. Ahora, primero lo van a sentir ustedes, porque es cierto que la producción siguió creciendo, porque teníamos los pools de siembra, los fideicomisos, todo esto que ustedes ya conocen mejor que yo, y que en algún momento el gobierno está buscando enfrentarlos a eso, es decir, bueno, los grandes responsables son estos. Y ahora empieza el problema. Porque si para el pool de siembra, si para el fideicomiso, si para todos esos inversores que conocemos, la actividad ya no es un negocio tan rentable, de hecho ustedes están viendo cómo se están recomponiendo, el problema del productor individual es mucho más grave. Y el problema del señor que va a alquilar un campo para producir es muchísimo más grave. Entonces, evidentemente, ahí hay que trabajar. Para mí sería fantástico decir, tienen que pelear para que le saquen retenciones, tienen que pelear para que le saquen la distorsión, tienen que pelear para todo eso. Yo no digo que no. Ahora, ¿creen que van a tener éxito en los próximos 3 años? Volvemos al tema de la ingenuidad. En lo único que tienen que tratar de ver es cómo ajustan sus costos. Y sus costos, hoy por hoy, tienen un nombre y apellido, el señor dueño del campo. Yo sé que a muchos me odian por esto que digo, pero es la única. Ese señor dueño del campo tiene que entender que no les puede cobrar a ustedes como productor lo mismo que le venía cobrando hace 2 o 3 años. Porque si no, el negocio no va a cerrar. Y a ustedes, que son los que pagan la mayoría, también deben entender que nadie les obliga a perder plata. ¿Está claro esto? Es decir, si ustedes terminan pagando lo que saben que van a perder plata por un campo, bueno, el problema de ustedes. ¿Se entiende esto que quiero decir? Me parece que ya a esta altura no podemos decir, no, pero yo pensé que el gobierno iba a cambiar. Bueno. Fíjense, yo hice este cálculo muy general, como hacemos a veces, sobre la base de este año. Este año se produjeron 96.600.000 toneladas de los 6 principales cultivos. Eso vale a valor internacional unos 39.500 millones de dólares, de los cuales los productores van a quedarse con 25.200. ¿Dónde está la diferencia? En los derechos de exportación, en el subsidio que por existencia de los derechos de exportación ustedes le dan a toda la industria procesadora, en los gastos que tiene el exportador y en las distorsiones del mercado. Unos 1.300 millones de dólares que se van por este manejo de las exportaciones y demás, que comparado con otros años que eran 4 o 5.000 millones, este año no es nada. Estamos mejor. Ahora, si yo dije, ustedes van a recibir 25.000 millones de dólares por producir en base a los costos de producción, y costos de producción bastante pijoteros, les voy a decir, ustedes van a gastar 22.000 millones de dólares y se van a quedar con 3.000, pero no estoy metiendo la tierra ahí. Nosotros decimos que el 60% de la tierra es alquilada. Si yo le pongo ese 60% de la tierra alquilada en base al costo de los alquileres, van a perder 10.000 millones de dólares. Por supuesto, esto es global. Habrá muchos que ganan, muchos que pierden. Esto es a nivel global, por eso yo hago mucho hincapié en el tema de la tierra. Ahora, esto sería el negocio, simplemente resumiendo, para que ustedes entiendan que un Estado va a ganar 10.000 y ustedes corren el riesgo de perder 10.000. Esa es la ecuación que da hoy, con números generales. De los 6 principales cultivos, trigo, maíz, soja, girasol, cebada y sorgo.
Ahora, en el caso particular del maíz, ¿por qué les decía yo al principio? Porque hoy, con los datos que tenemos, el maíz no es una mala alternativa. Suponiendo que se van a producir el año que viene 25 millones de toneladas, eso representan 6.250 millones de dólares, 4.375 internos, es decir, que para el gobierno hoy se queda con unos 1.000 millones de dólares, 250 van de subsidios, 180 de gasto a la exportación, hay 450 de distorsión. En tema de resultado para el productor, al productor le está quedando una pérdida de 165 millones de dólares, es decir, que bien manejado, eso es perfectamente revertible, y también, evidentemente, a título individual, la cosa cambia. Ustedes me dicen, sí, bueno, la inversión es más grande, y sí, seguro que la inversión es más grande. Ahora, si yo hago una inversión de esta naturaleza y la hago dentro del contexto en el cual estamos hablando, que cuando el precio alcanza el nivel que yo estoy esperando, lo tomo, me cubro, como hicieron el año pasado gran parte de los productores de maíz, a lo mejor el resultado no es tan malo. Ahora, por otro lado, hay que trabajar con el sector oficial. El sector oficial tiene claramente un objetivo, de acuerdo a la última información. Vamos a ampliar a maíz el exitoso programa de trigo. Si el maíz va bien, si el trigo va bien, como seguramente va a ir, lo vamos a aplicar a maíz. ¿Qué quieren que les diga? Yo no sé si el trigo va a ir bien o va a ir mal. No hagan los números contemplando ese posible reintegro. Si saliera para maíz, no hagan los números contemplando ese posible reintegro. Tomen el número que hoy les da el mercado. Peleen porque le abran la exportación, por lo menos como la abrieron el año pasado. ¿Sí? Y lo otro que a mí me preocupa es que ahora se presenta la disyuntiva para muchos de ustedes seguramente de qué hacemos frente a la posibilidad que se presenta, como ahora ustedes vieron que se presentó en trigo. ¿A qué me refiero con esto? En trigo, si hay una diferencia en todo lo que se hizo antes con lo que se hizo ahora, es que metieron en el baile, transparentaron de alguna manera algunos sectores y a otros los metieron. ¿Qué me refiero con esto? Ustedes saben que el famoso fideicomiso va a ser fiscalizado por los exportadores, por la industria molinera, por la Capeco y por ACA y AFA. Con lo cual, me están metiendo en la bolsa algunos sectores, entre comillas, de productores. Son hábiles, la verdad es que son hábiles, porque mañana, si esto no funciona o hay alguna cosa rara, la culpa no va a ser solo del gobierno. Yo acá tengo 10 tipos a los cuales también le voy a poder ir a reclamar. Probablemente con el maíz pase exactamente lo mismo. Es decir, van a buscar incorporar en esa mesa del fideicomiso, de como corno se llama, a sectores vinculados a la producción de maíz. A ver, mi postura es muy personal. Ustedes saben lo que está pasando ahora con ACA, las cooperativas, con Inagro, Gareto y la Mar en Coche. Lo cual es real, es cierto, es una parte importante del problema. Yo creo que el gran error de nuestra defensa sectorial, por llamarlo de alguna manera, es haber mezclado política con negocios. Política y negocios, y sobre todo con este gobierno, no van de la mano. Entonces, si yo quiero hacer política, hago política por otro lado. Y si quiero hacer negocios, lo separo de la política, porque si quiero hacer negocios y política, con este gobierno es imposible. Y creo que con cualquier gobierno me pasaría lo mismo. Entonces, la habilidad de ustedes como productores de maíz en este caso tiene que estar en separar las cosas. Los negocios van por un lado, la política va por el otro. Y esto es así para todo. Si no aprendemos de esto, nos vamos a volver a equivocar. Es decir, la cadena de maíz, precisamente como es una cadena, yo me voy a permitirlo decir, está para defender la producción de maíz, pero no se puede olvidar que también tiene que hacer negocios toda la cadena. Entonces, ese es un tema que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el acuerdo tiene que ser interno, porque estamos adentro, están todos adentro. ¿Cómo hay que es muy difícil de lograr, y la experiencia está a la vista, pero es muy difícil de lograr. Pero si ustedes son una cadena de maíz, como lo es Maizar, y me parece que las que hay es una de las más eficientes, lo que hay que lograr es el acuerdo interno previo a ir a sentarse a hablar con los muchachos, cuando los muchachos saben para decir, vengan que vamos a armar el fideicomiso de maíz. Porque si no vamos a estar en problemas. Y los problemas los van a sufrir ustedes. Este es el panorama, no hay mucho más, por lo menos no que se pueda decir abiertamente. Entonces, para el 2013, lo que ustedes tienen que saber es que tenemos un problema que es el clima.
otro problema que es el mercado y otro problema que son las políticas internas. Vamos por parte. Si nos quedamos con todos los problemas nosotros mismos, estamos en el horno. Y ustedes generalmente, como productores, tienen la costumbre de quedarse con todos los problemas. De todos esos problemas, si yo le pregunto cuál es el que más pueden resolver, cuál es el que más les preocupa a ustedes como productores, es el clima. Entonces se ponen a mirar si llueve, si no llueve, en qué momento hay humedad, en qué momento no hay humedad. Díganme ustedes qué pueden hacer para resolver el problema del clima. Nada. ¿No? Salvo que alguno me salte a decir algo que no conozco, pero nada. Para resolver el problema del clima no pueden hacer nada. Entonces no se preocupen tanto por el clima. Sigan mirando las 200 páginas de Internet que miran. Además ustedes eligen la que dice la que a ustedes les gusta, que justo es una entre las 200. Por lo tanto ese tipo le va a errar seguro y después lo putean. Pero bueno, así les gusta. Síganlo haciéndolo, pero no piensen que con eso está todo arreglado. Porque el clima nada podemos hacer, lamentablemente. Vamos a preocuparnos mucho más y tratar de sacarnos los problemas en los que sí podemos hacer algo. En el mercado hay mucho para hacer. Informarse, saber cuándo hay que tomar las decisiones, no venir con la historia esa de no vendo porque no sé qué hacer con la plata, denme a mí, yo se los hago enseguida. Pero eso no es una forma de negociar. Ustedes son empresarios como productores y por lo tanto tienen que estar con la actividad comercial los 365 días del año. Tengan maíz o no tengan maíz, tengan soja o no tengan soja, tengan que vender o no tengan que vender, necesiten plata o no necesiten plata. El negocio se hace cuando la oportunidad se presenta, no cuando ustedes tengan necesidad de hacerlo. Piensen en alguien que trabaja todos los días, como cualquiera, y que cobra el sueldo cada que necesita nada más. Eso no es posible de hacer. ¿Sí? Ustedes tienen que trabajar los 365 días del año pensando cómo vender mejor su producción. Y hay todavía, a pesar de todo, algunas alternativas, y después están todos los agentes comerciales que hay que aprovecharlos. Ahora, en las políticas internas, yo ya no les puedo decir nada, porque eso forma parte de mi desgano que les decía al principio. ¿Qué quieren que les diga yo? Si ustedes después van para cualquier lado. Pero además yo no tengo la verdad. La verdad la tienen ustedes con la experiencia de los últimos 10 años. ¿Ustedes creen que puede cambiar algo a favor? Yo no les estoy diciendo que dejen de producir. Les estoy diciendo que produzcan y comercialicen sin esperar milagros. Porque con este gobierno, milagros no va a haber. Los milagros son para ellos. No son para ustedes. Entonces, no esperen que a ustedes mañana se despierte Cristina, Moreno, Echegaray, Devido, ¿cómo se llama? Lorenzino, Kicillof. ¿Quién más quieren que les nombre? ¿Les caen simpático? ¿Jaguar? ¿Les cae simpático alguno de esos nombres? Todos sabemos lo que son, todos sabemos lo que hacen. Y todos sabemos también que tuvimos 2 años un Congreso opositor e igual hicieron lo que quisieron. Entonces, más allá de que el 2013 hay que votar y votar bien, el problema es la alternativa que hay que construir para el 2015, porque ahí está la clave. Les insisto, sigan todos produciendo, produzcan más, produzcan mejor, pero así como trabajan tan bien hasta la tranquera, empiecen a preocuparse de una vez por todas por lo que pasa de la tranquera para afuera. Y preocuparse de la tranquera para afuera, para mí es la clave de la forma en que esto puede cambiar. Participando, involucrándose, metiéndose, conociendo, sabiendo y asesorándose. Creo que con esto cumplí con el tiempo. Gracias. Bueno, si alguien tiene preguntas, alguna pregunta para hacerle. Fue re claro. Bueno. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Esta? Bueno, me mandan como productor, me encuentro con mucha diferencia de precios de los productos en el mercado. ¿Sigue o termino ahí? No, dice... Ahí está. Me refiero, me imagino que se refiere a la cantidad de precios que hay en el mercado. A ver, ustedes saben mi postura
los que me conocen respecto a la existencia de un precio único. Yo creo que eso es malo. Por eso, sobre el final de la charla les digo, infórmense. Para mí no es malo que haya muchísimos precios. Al contrario, tiene muchas ventajas eso. Entre otras ventajas que tiene, no solo para el productor, sino también para el sistema comercial. Si el sistema comercial entendiera cuál es su verdadera función, debería sacar provecho de la existencia de muchos precios, porque debería el sistema comercial trabajar para conseguir el mejor precio para su cliente. Si hay un precio único, si hubiera un precio único, como muchos me quieren hacer ver con el famoso precio pizarra, ¿qué sentido tiene la existencia de toda la estructura comercial? Yo no le quiero pagar mi comisión a un corredor para que me diga, che, fijá por la pizarra. Para eso lo hago solo. No me hace falta. Entonces, yo creo que ahí también el productor tiene una tarea pendiente, que es conocer todos los mecanismos comerciales, saber que existe esa posibilidad y saber que el buen agente comercial tiene que trabajar para mí, como productor, que soy su cliente. Díganme cómo funciona la estructura comercial, cómo podría llegar a funcionar una estructura comercial sin los productores. Y eso es lo que muchas veces en la estructura comercial no se entiende. La estructura comercial cree que su único objetivo es quedar bien con el comprador. Y ahí es donde ustedes salen perdiendo. Entonces ustedes tienen que hacerse fuerte, exigir, y para mí no está mal, Aníbal, que existan muchos precios. Por supuesto que eso complica a la cadena comercial, pero está bien, es parte de la competencia. Si hay un señor que hoy me paga 1.000 pesos por el maíz y otro que me paga 900, yo tengo que exigir a mi corredor a ver cómo hace para conseguirme el negocio de 1.000. Ahora, si me manda mañana la pizarra que va a poner 905,20, y bueno, ¿para qué le pago la comisión? Te la compliqué más, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, lo damos como terminado. Bueno, gracias, Carlos. Excelente.